Bienvenidos a Historia Épica. Hoy vamos a explorar uno de los eventos más devastadores en la historia de la humanidad, la peste negra. Esta catástrofe no solo diezmó la población de Europa, sino que transformó profundamente la sociedad, la economía y la política de la época. Quédate hasta el final para descubrir cómo este brote pandémico cambió el curso de la historia, y qué lecciones podemos aprender para el futuro. La peste negra, también conocida como la muerte negra, fue una pandemia de peste bubónica que azotó a Europa entre 1347 y 1351. Se cree que el brote comenzó en las estepas de Asia Central, y desde allí se extendió rápidamente a través de las rutas comerciales, llegando a Europa por medio de los barcos que navegaban en el mar Mediterráneo. A bordo de estos barcos viajaban ratas infestadas de pulgas, que portaban la bacteria Yersinia pestis. En cuestión de meses, el virus se propagó por toda Europa, y la población comenzó a enfrentar una tragedia que parecía no tener fin. El impacto de la peste negra fue inmediato y devastador. En algunas ciudades, como Florencia, se estima que hasta el 60% de la población pereció en un solo año. Las calles quedaron desiertas, los cadáveres se acumulaban en las esquinas y las autoridades locales, completamente desbordadas, no sabían cómo manejar la situación. La sociedad, profundamente religiosa, interpretó la peste como un castigo divino, y muchos creían que el apocalipsis había llegado. Esto dio lugar a movimientos religiosos extremos, como los flagelantes, quienes recorrían las ciudades autoflagelándose en un intento de expiar los pecados de la humanidad. El terror que provocó la peste también influyó en la política y el orden social de la época. En un intento desesperado por detener la propagación, se implementaron medidas de cuarentena en varias ciudades. En Venecia, por ejemplo, los barcos que llegaban de zonas infectadas eran obligados a esperar 40 días antes de desembarcar, de ahí la palabra cuarentena. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas medidas eran insuficientes o se implementaban demasiado tarde. En otras ciudades, los gobiernos locales simplemente colapsaron. Sin leyes ni orden, las sociedades quedaron a merced del caos, el saqueo y la violencia. Es interesante notar cómo la peste negra afectó a las diferentes clases sociales. Los nobles y los ricos, al igual que los campesinos y trabajadores, sucumbían ante la peste sin distinción. Sin embargo, la muerte de tantos trabajadores manuales provocó una profunda escasez de mano de obra en toda Europa, lo que llevó a un cambio radical en la relación entre señores feudales y campesinos. Aquellos que sobrevivieron a la peste se encontraron con una demanda sin precedentes por sus servicios, lo que les permitió negociar mejores salarios y condiciones de vida. Este cambio ayudó a erosionar el sistema feudal, y dio paso a la transformación económica y social que marcaría el Renacimiento. Si estás disfrutando este contenido y te apasiona la historia, no olvides darle like y suscribirte a Historia Épica. Seguiremos desvelando los momentos más impactantes de nuestro pasado. Además de los cambios económicos, la peste negra también alteró la estructura religiosa de Europa. La Iglesia Católica, que hasta entonces había sido una institución central en la vida de las personas, sufrió un duro golpe. Muchos sacerdotes y clérigos murieron a causa de la peste, lo que dejó a las comunidades sin líderes espirituales. Además, al no poder ofrecer una explicación coherente ni una cura, la Iglesia comenzó a perder su autoridad moral. Esto plantó las semillas del escepticismo que, siglos más tarde, contribuiría a la Reforma Protestante. Un aspecto fascinante de la peste negra es su impacto en la cultura y el arte. La omnipresencia de la muerte dio lugar a una serie de representaciones macabras, como las danzas de la muerte, que mostraban esqueletos bailando con personas de todas las clases sociales, recordando que la muerte no perdona a nadie. Esta influencia artística también se reflejó en la literatura, donde autores como Giovanni Boccaccio en el Decamerón describieron de manera vívida los horrores y el caos que la peste provocaba en la vida cotidiana. La peste se convirtió en un tema recurrente en el arte medieval, marcando un antes y un después en la concepción de la muerte y la fragilidad de la vida.
No podemos olvidar que la peste negra no solo afectó a Europa, sino también a otras partes del mundo. El brote se extendió por Asia y Oriente Medio, donde las civilizaciones sufrieron pérdidas similares. En el imperio mongol que controlaba vastas porciones de Asia, la peste contribuyó al colapso de su sistema comercial y administrativo, lo que debilitó su control sobre las regiones periféricas. Esto tuvo consecuencias duraderas, ya que facilitó el surgimiento de nuevas potencias, como el Imperio Otomano. Otro aspecto interesante es cómo la peste negra cambió el enfoque de la ciencia y la medicina. Aunque los médicos medievales no entendían la causa de la peste y ofrecían tratamientos ineficaces, como sangrías y hierbas aromáticas, la experiencia de la pandemia sembró las bases para un enfoque más científico en la medicina. A medida que las plagas continuaron en siglos posteriores, la medicina europea comenzó a desarrollarse más sistemáticamente, avanzando hacia métodos más basados en la observación y la prevención. La devastación de la peste negra no se limitó solo a la pérdida de vidas humanas. También provocó un colapso económico en muchas áreas, debido a la interrupción del comercio y la agricultura. Con menos personas para trabajar la tierra y mantener los negocios en funcionamiento, muchas ciudades y pueblos cayeron en la pobreza. Sin embargo, este colapso también abrió oportunidades para aquellos que sobrevivieron. En algunas áreas, los trabajadores pudieron exigir mejores condiciones laborales, y las tierras que habían quedado deshabitadas fueron redistribuidas entre los sobrevivientes, lo que alteró las jerarquías sociales y económicas tradicionales. A nivel político, la peste también generó conflictos entre las autoridades. Algunos gobiernos intentaron aprovechar la situación para ganar más poder, imponiendo impuestos adicionales o reclutando más soldados para proteger sus tierras. Sin embargo, en muchos casos, estos esfuerzos solo provocaron más descontento y rebeliones, ya que la población ya estaba devastada por la enfermedad. En varias ciudades, estallaron revueltas en contra de las autoridades locales, lo que debilitó aún más las estructuras de poder existentes. Mientras tanto, los judíos, que a menudo eran chivos expiatorios en tiempos de crisis, sufrieron una brutal persecución durante la peste negra. Muchos europeos creían erróneamente que los judíos habían envenenado los pozos para propagar la enfermedad, lo que llevó a pogromos y masacres en varias ciudades de Europa. Esta violencia fue un reflejo del pánico y la desesperación de la época, pero también subraya las profundas tensiones religiosas y sociales que existían en el continente. Finalmente, a pesar de la tragedia, la peste negra también puede verse como un catalizador de cambios positivos. A medida que las sociedades se reconstruían, surgieron nuevas formas de pensar y de vivir. La escasez de mano de obra provocó innovaciones tecnológicas en la agricultura y la industria, lo que impulsó la productividad. Además, el trauma colectivo generado por la peste llevó a una mayor valoración de la vida humana, y una búsqueda de respuestas más racionales a los problemas de salud y enfermedad. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle like. Seguimos explorando los eventos más importantes de la historia e historia épica. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otro momento crucial que cambió el curso de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la peste negra, uno de los eventos más devastadores y transformadores que el mundo haya conocido.